¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, que se emite por Canal 7 todos los martes a las 22 horas. He regresado. Se ha hablado mucho del serrucho, pero quiero agradecerle a Alfredo Blanco la gentileza que ha tenido de reemplazarme y lo ha hecho extraordinariamente bien porque he visto los programas en el exterior donde estaba en ese momento. Así que agradecerle a Alfredo la profesionalidad, la buena onda, pero fundamentalmente el espíritu periodístico que le puso a cada una de las ediciones de Al Fin y al Cabo, que lo tuvo a él como conductor en estos últimos 3 programas. Hoy vamos a hablar con Alfredo naturalmente porque está con nosotros y que, como es habitual, su columna económica va a hablar sobre la coyuntura y la transición económica, si hay un nuevo plan económico, una nueva corriente económica en el gobierno nacional. Y después vamos a dedicarle el programa al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, el licenciado Osvaldo Giordano, para hablar concretamente de las cuestiones que hoy ameritan unas respuestas concretas de la autoridad máxima de las finanzas de la provincia, teniendo en cuenta la política que el gobierno nacional piensa llevar adelante luego de la presencia de Christine Lagarde en la Argentina, el beneplácito que de alguna manera le tiró al gobierno nacional sobre las medidas que está tomando y sobre el ajuste que naturalmente tiene a las provincias como eje fundamental, partiendo de la base de que las provincias tienen de alguna manera que responder al criterio que va a tomar el gobierno nacional en materia de política económica. Vamos a los auspicios cuando regresemos a Alfredo Blanco y posteriormente, como reitero, la presencia exclusiva en este programa, en el día de hoy, en esta noche, del ministro de Finanzas de la provincia, el licenciado Osvaldo Giordano. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, restobar de sabores y música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bien, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Ricardo? nuevamente. No, Gracias por la gentileza. ha sido un gusto. No, y además aprobada la materia, querido. Bueno. Ya puede estar tranquilo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ya es un periodista hecho y derecho. Muchas gracias. Déjame Déjame que haga un agradecimiento antes de hacer el comentario, que es que, bueno, acabo de recibir la invitación hay una serie de actos por un nuevo aniversario de Fundación Mediterránea, Ajá. que va a ser una actividad importante porque además, según he podido ver en el programa, va a estar el presidente de la Nación. Ajá. De manera tal que se va a tener repercusión seguramente en los medios, lo que diga el presidente cuando venga a Córdoba. Pero vamos al comentario nuestro. Sí. Hemos dicho, y yo lo decía en un programa pasado, que finalmente el gobierno, de alguna manera, como consecuencia de, a mi juicio, intervenciones vacilantes del Banco Central, aceleró
un proceso que terminó siendo una corrida cambiaria, pero que aceleró un proceso además de pérdida de mucha confianza en que se pudieran lograr los objetivos que se había planteado. Obviamente, el programa de metas de inflación del Banco Central ha quedado definitivamente en el pasado. Nosotros durante muchos meses decíamos que nos daba la impresión que pensar que las expectativas inflacionarias y la inflación fuera quebrada simplemente con manejar la tasa de la política monetaria, nos parecía que eso ignoraba muchos factores que influían en el proceso inflacionario y seguramente no iba a lograr su objetivo, cosa que finalmente ocurrió de tal manera. El último dato del INDEC sobre inflación, que no fue una sorpresa, que no tiene otro significado que el hecho de que la modificación brusca del tipo de cambio siempre en alguna proporción pasa a los precios, pero digamos que ahora estamos como en un periodo en que no se ha definido claramente a nivel de decisiones concretas digamos, cómo va a seguir la política económica. El gobierno ha suscrito el acuerdo con el Fondo Monetario y el acuerdo con el Fondo Monetario lo que está claro de que va a hacer un esfuerzo por reducir el gasto público y en ese esfuerzo por reducir el gasto público la intención es que participen la jurisdicción no solo nacional sino provinciales, pero hasta ahora es poco más que eso. Estamos justo en un periodo en el cual el gobierno nacional está negociando, y seguramente se lo podrás preguntar al ministro de la provincia, está negociando, bueno, qué parte de ese ajuste le va a corresponder a las provincias, ¿no? Se habla, digamos, de que hay un número como de 300.000 millones que hay que reducir, de los cuales habría unos 100.000 aproximadamente. Se comenzó diciendo unos 150.000, ahora unos 100.000 que tocaría a las provincias. Pero digo, no hay nada en firme. Vos fíjate que trascendió, digo, no hay nada en firme públicamente, a lo mejor en las negociaciones se avanza más, pero digo, trascendió de que cada provincia iba a hacer un sacrificio que era, digamos, proporcional, esos 100.000 millones, se iba a proporcionar a su participación en el coeficiente de distribución de la coparticipación, de la distribución secundaria de la coparticipación. Es decir, el que recibe 8,7% de coparticipación iba a ahorrar 8,7, lo cual en sí entrañaría una cierta inequidad, porque los coeficientes de coparticipación están diseñados para tratar de favorecer, es decir, para poner un coeficiente un poquito más alto a los sectores de menor grado de desarrollo relativo. Y si uno después le va a aplicar ese coeficiente para el sacrificio, sería como decir que le está aplicando que haga un esfuerzo más grande, ¿no? O sea, seguramente eso me parece que va a formar parte de negociaciones que van a hacer cada provincia o cada gobernador o cada ministro con la nación, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que viene ese periodo de ajuste de las cuentas públicas. Sabemos también, lo ha dicho el presidente del Banco Central, que él más que mirar metas de inflación, esta cosa que subyugaba a Sturzenegger y que se fueron con él, creo yo, va a mirar más los agregados monetarios. Eso quiere decir que la política monetaria va a seguir siendo dura. Van a tratar de desmontar esta cosa de las LEVAX de la cual hablamos tantas veces. Pero digamos, a ver, para eso iban a utilizar parte de los 15.000 millones seguramente, de dólares, pero hasta ahora no se vio eso. No, bueno, pero iban a emitir y están emitiendo letras de tesoro. Hay que tener claro que eso, nosotros en alguna oportunidad dijimos que parecía ser una buena estrategia, no específicamente como lo ha hecho el gobierno. Nosotros pensábamos más en que el gobierno le entregara títulos al central a cambio de las letras intransferibles, pero digamos, la idea de tratar de disminuir ese volumen que era más de una base monetaria en LEVAX parece razonable. Está bien, están aumentando también las letes, ¿no? Es como que tenía una bomba que tenía la mecha corta, claro. Y bueno, ahora el gobierno está tratando de estirar la mecha. Pero la deuda sigue siendo la misma. Pero es un tema que seguramente debería estar presente en la agenda necesariamente del gobierno. Claro. Hace unos días me preguntaba un colega, me dice, bueno, ¿usted cree realmente que los anuncios del presidente de bajar la tasa de inflación el año que viene se van a cumplir? Yo le decía dos cosas. La primera es que si este año cerramos con 30% de inflación, es obvio que el año que viene, cuando comparemos con este año, me parece casi natural o bastante probable que la tasa de inflación se reduzca. Pero también es cierto que para creerle al gobierno, el gobierno va a tener que hacer esfuerzos, porque hay una parte de la confianza
que se ha perdido en este proceso que Totalmente, arrancó en totalmente diciembre, de acuerdo. noviembre del año pasado y que todavía, diría yo, uno puede ver a los funcionarios preocupados en ver si efectivamente ha pasado el momento este de perturbación. Claro, yo te comentaba antes de comenzar el programa que Marcos Peña demoró 2 años y medio en reconocer de que hay una situación tormentosa en la República Argentina. Es Sí. poco serio. Sí, el gobierno ha insistido mucho en que lo que nos ocurrió en los últimos meses tiene un porcentaje muy alto de explicación en eventos internacionales o en eventos no controlados por el gobierno. Entre los no controlados por el gobierno obviamente está que perdimos, digamos, una parte de la oferta de dólares como consecuencia de la sequía en el caso del sector agropecuario, Sí. el sector de la Sí, pues, cosecha. Y además por las turbulencias, que es cierto que internacionalmente hay una situación complicada. En mi opinión personal es que las decisiones de Donald Trump en materia de política comercial de los Estados Unidos necesariamente deben llevar una dosis de preocupación a cómo va a evolucionar el comercio mundial. Sí. Pero el gobierno trata de no mostrar mucho que hay una parte obviamente de responsabilidad Obvio. del diseño de política económica, digamos que ha llevado adelante durante este periodo, ¿no? En esta semana, por hacer un breve comentario de la historia económica de los últimos días, el gobierno está contento porque se hizo la reunión en la cual vinieron ministros de países tan importantes, incluida la máxima responsable del fondo, y le han dado como un aval, ¿no? Como diciendo, bueno, esto está bien. Decíamos fuera de micrófonos que si en realidad si Lagarde no dijera que está bien, tendría problemas con el directorio del fondo, porque diría, mire, usted le ha firmado un acuerdo. Ya le dio tan... 15.000 millones, si no dice que está bien. Pero digo, en general eso es bueno. Yo digo, es bueno que el ministro francés diga que si hace falta Francia va a estar presente. Todo eso es bueno. Todo eso pusieron el gancho. Sí, por pero eso. todo eso, en realidad, que es bueno, Sí. sin lugar a dudas es bueno, eso no resuelve los problemas de la economía. Obviamente. Eso puede ayudar, Totalmente puede de acuerdo. mejorar, facilitar alguna gestión internacional, pero eso no ayuda a la economía. Todavía nos falta ver, este año, mi impresión es que vamos a terminar el año seguramente con muy bajo o nulo crecimiento, porque lo que creció en el primer trimestre seguramente no va a ocurrir ahora en el segundo semestre, que todos los empresarios esperan que haya una caída en la demanda que ellos enfrentan. Es decir, y eso es un tema complejo. Me parece que el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque eso en algún momento, cuando hay contracción en la economía, llega al mercado de trabajo y cuando llega al mercado de trabajo las complicaciones crecen significativamente. Entonces digo, todavía estamos como en una transición. Sabemos más o menos cómo va a ser la política económica, porque uno puede leer el acuerdo con el fondo, pero todavía creo que es tan temerario decir, bueno, vamos camino al abismo, como decir, mire, no, esto no va a pasar nada, en realidad hacemos este ajuste y la economía va a crecer en octubre o cosas por el estilo, ¿no? Por estos días, cuando uno ve en la profesión a colegas que dicen, bueno, no, este año vamos a caer 0.75 y el año que viene vamos a crecer 1.93, qué sé yo, Ahí tiene la bola de cristal. en realidad eso está más cerca de la astrología que de la Claro, astronomía. Claro. Y los economistas deberíamos tratar de ser más parecidos a los astrónomos que a los astrólogos. Claro. De manera tal que, digo, hay que ir observando las decisiones que va a ir tomando el gobierno y hay un punto que yo personalmente creo que es muy importante, que es la negociación con las provincias. Ese es a mí me alegró mucho escuchar que Schiaretti, nuestro gobernador, había dicho que va a contribuir a que no se genere un fenómeno de ingobernabilidad, no recuerdo la expresión que usó, que es razonable. Pero también sabemos que lógicamente todos los gobernadores, aun los que tengan incluso proximidad político-partidaria con el gobierno, van a tratar de ayudar, pero tienen además las propias restricciones, ¿no? Así es. Y entonces esa negociación es una negociación seguramente compleja. Lo más probable es que lo que veamos de reducción y de mejora de las cuentas públicas va a tener que ver, creo yo, lamentablemente, con revisar los programas de inversión. Porque del gasto público, la parte más flexible es la parte de la obra pública. Digo, más flexible en el sentido que se puede diferir un pago o diferir las certificaciones de obra o postergar una obra, ¿no es cierto? Y eso, bueno, no es una cosa buena porque todo lo que sea inversión en alguna, directa o indirectamente, aumenta la capacidad productiva de la economía y eso puede afectarlo.
Pero digo, me parece que por ese carril va a transitar una discusión compleja que esperemos que los protagonistas tengan la suficiente madurez para comprender de que cuando se sientan en una mesa es porque van a dejar algo, no porque se van a llevar algo. Y eso es una cuestión difícil de asumir cuando se tiene responsabilidad de gobierno. Alfredo, muchas gracias de nuevo. No, gracias. Digamos, por haber bancado el programa. Yo ya me había entusiasmado y pensé que iba a seguir y usted no venía. Gracias, Alfredo. Nos encontramos la semana que viene. La semana que viene. Cuando regresemos, el ministro de Finanzas de la provincia, el licenciado Osvaldo Royal. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. ¡Vamos las vacaciones! ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos de paseo! ¡Con las promos de Cordobesa! ¡Vamos al cine! 2x1 todos los días. ¡Vamos a comer! 25% de ahorro en gastronomía. ¡Vamos a los parques y hoteles! 6 cuotas sin interés. ¡Vamos a las sierras! 3 cuotas sin interés en pasajes de media distancia. Y retiro de efectivo con tarjeta de débito Bancor. Estas vacaciones, vamos de paseo con Cordobesa. ¡Vamos, Bancor! Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Paunisanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Bien, antes de comenzar la charla con el ministro de Finanzas de la provincia, un comunicado de la Facultad de Ciencias Económicas. Este jueves 26-27, la Facultad de Ciencias Económicas va a realizar el Córdoba Economics Annual Meeting, el COR 2018. Se trata de una actividad en la cual destacados graduados desde la Casa de Estudio van a exponer sus actuales proyectos de investigación y trabajos publicados a actuales estudiantes avanzados y docentes de la facultad. Las conferencias y reuniones del COR se van a desarrollar en la Escuela de Graduados de la Facultad en la Ciudad Universitaria, y para más información en la www.eco.unc.edu.ar. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Todo bien.
Bueno, mañana una reunión muy importante entre el ministro Massey, la mesa de municipios y provincia. Hay una denuncia de Mestre, de la gente del PRO. ¿Qué sale de todo esto? No, yo creo que va a salir, como toda crisis, puede ser una oportunidad para dar un avance en el reordenamiento del Estado, en este caso del Estado municipal y provincial y la interrelación entre ellos. Creo que más allá de todas las dificultades que son objetivas y que un poco motorizan esta iniciativa, le vamos a plantear una propuesta de ordenamiento, profundizar algunas cosas, como por ejemplo darle garantía, sostenibilidad y mejorar el financiamiento de los municipios. Por ejemplo, seguir profundizando en líneas de trabajo de memorización del Estado, por ejemplo en la política tributaria, en la administración tributaria, en el registro civil digital con el cual estamos trabajando con varios intendentes, en bajar costos, por ejemplo, eliminar ingresos brutos en la obra pública municipal. Y un tema que teníamos pendiente ya del Consejo Fiscal Nacional, que es establecer un régimen de responsabilidad fiscal municipal. Así como hay uno en el cual está adherido Córdoba a nivel nacional, bueno, estructurar un mecanismo parecido en Córdoba, que va a ser toda una novedad, porque Córdoba está bastante atrasada en ese tema, el prever, digamos, algún esquema de transparencia y ordenamiento de las cuentas públicas. De manera que parece que hace algo bastante lógico a la luz de la coyuntura, de la crisis que estamos transitando, pero también que sienta bases para cosas de largo plazo, ¿no? De pensar en un Estado que funcione mejor, ¿no? Hay un dato significativo en esto. Cualquier tipo de acuerdo implica renunciar a cualquier tipo de acción judicial que se tenga contra la provincia. Y Mestre, tanto como Tamis, tienen una denuncia presentada. Sí, a ver, eso es casi de sentido común. Si vamos a ponernos de acuerdo en un esquema de trabajo conjunto, no podemos a la media hora ir a tribunales a continuar los juicios. Entonces, de la misma manera que ocurrió a nivel nacional, donde bueno, pusimos sobre la mesa un montón de problemas, nos pusimos de acuerdo y uno de los acuerdos es levantamos todos los juicios y nos comprometimos a no hacer juicio a futuro. Exactamente la misma fórmula en la que le estamos proponiendo establecer acá, a sabiendas, bueno, de que es algo que yo creo que les conviene a todos y la verdad que hacer juicio, y bueno, es un desgaste institucional severo, tiempo, esfuerzo, recursos. ¿Fricciones políticas también? Yo creo que sí, por eso me parece bueno plantearlo, digamos, como uno de los aspectos a tener en cuenta. ¿Está definido el ajuste a nivel nacional? No, lo que tuvimos como primera reunión la semana pasada fue no mucho más de lo que ha salido en los medios, ¿no? De una meta, que bueno, la meta que planteó el Gobierno Nacional con el acuerdo con el Fondo, y una agenda muy amplia de temas a explorar a los fines de cumplir con esa meta, pero no mucho más que eso, y además, bueno, son, como ustedes saben, reuniones que van por grupo de provincia. De hecho, creo que hoy estoy hablando con mi colega de Santa Fe, él iba a ir hoy, de manera que esto está casi en el inicio, ¿no es cierto? Tenemos claro, digamos, cuál es el problema, necesidad de que el Estado Nacional haga una reducción fuerte del gasto público, pero bueno, se están barajando alternativas de cómo podría ser. El gobierno provincial ha mostrado previsiones en muchos aspectos ahora, pero ¿por dónde pueden llegar a pasar los recortes? Es decir, más allá de que ya hay algún esquema, obra pública, el fondo docente, de algunas cositas que son particulares. Yo creo y nuevamente pensando, ¿no?, en la crisis como una oportunidad para resolver temas estructurales, me parece que lo más interesante de lo que hablamos esta semana pasada es la alternativa de que el Estado Nacional se retire o deje de ejecutar una serie de programas que implican cogestionar servicios con las provincias. Sí, la Nación, fruto, ¿no?, de haberse acumulado y apropiado de fondos provinciales, en la práctica ha ido generando estructuras a nivel nacional que su única función es inmiscuirse en cosas que es responsabilidad de las provincias y los municipios: educación, salud, pequeñas obras en las ciudades, bueno, montones de cosas, todo lo que nos podemos imaginar, algo la Nación hace y tiene una estructura y planifica centralizadamente, hace clientelismo, porque generalmente la tentación es enorme, ¿no? Yo sentado en Buenos Aires diciendo, bueno, a vos te doy, a este no, etc.
Yo creo que esta crisis puede ser una oportunidad para desmontar eso, de que realmente se respete el federalismo, de que si se trata de salud, educación, de obras de infraestructura pequeñas y demás, sean las provincias, los municipios los que se responsabilicen, los que lo financien, los que lo administren, y que no tiene sentido, digamos, que la nación gaste plata ahí. Yo creo que ahí hay un margen interesante en el cual la nación puede ahorrar sin afectar los servicios, porque sabemos cuando la nación se mete en esas cosas, las ineficiencias, las oportunidades de corrupción, las malas decisiones son enormes, con lo cual si se descentralizan esos recursos, con mucho menos seguro que una provincia, un municipio va a poder dar mejores servicios que lo que hoy está dando la nación. Ahora, ministro, ¿usted cree que hay decisión política por parte del gobierno de renunciar precisamente a esos complementos subsidiarios que por ejemplo es AISA, Edenor, Edesur, que afectan concretamente no solamente a las finanzas, sino también a la posibilidad electoral futura del mismo gobierno? No me cabe la menor duda. Usted es un hombre político, sí. O sea que sabe que... no me cabe la menor duda que es así. Ahora, tampoco la situación le da mucho margen. Yo creo que hay, por primera vez, observo en el gobierno nacional, por lo menos en parte de los funcionarios con los cuales yo interactúo, conciencia de la gravedad de la situación y de que no pueden seguir como siguieron los últimos 2 años y de que tiene que haber un cambio. Algo de eso ya se insinúa en las cuentas públicas nacionales de los últimos meses, donde hay realmente una reducción del gasto, de manera que tal vez peque de ingenuo, por ahí estoy exagerando, pero yo me parece que las propias circunstancias nos van a forzar a este paso de decir, bueno, la nación se deja de meter, digamos, en servicios que corresponden a las ciudades o a las provincias y se dedica a lo suyo, que es lo que le dice la Constitución. Ahí me parece que hay una oportunidad de ahorro, que es lo que necesitan ellos, muy importante, que necesitan ellos urgente, pero además, insisto, es una oportunidad de un ordenamiento más estructural, que lo vamos a agradecer tal vez dentro de 10, 20 años, el haber dado este paso en ser más coherente con la organización federal. Este proyecto que nació del gobernador Juan Schiaretti es apoyado por el resto de los gobernadores. ¿Hay unidad de criterio en que el gobierno se desprenda de esta serie de subsidios que otorga tanto a Capital Federal, a Ciudad Autónoma como a Provincia de Buenos Aires? En lo que hace al Capital Federal de Buenos Aires, obviamente que sí, salvo naturalmente la ciudad, que no tuvo un discurso tan de rechazo, la Ciudad de Buenos Aires, un poco más de rechazo a Provincia de Buenos Aires. Pero yo voy más allá de eso. Yo incluso voy a gastos que hace la nación en el resto, en el interior del país. Obviamente lo primero es esto, ¿no? Sí, no. Ese es el nudo gordiano. Casi como para empezar a conversar. Pero incluso gastos que hace la nación en Córdoba, en Santa Fe, en La Rioja, donde sea, yo creo que ahí hay para ganar si lo deja de hacer la nación y le da espacio a las provincias. Eso es un poco más difícil porque es algo más nuevo, pero yo creo que se puede discutir y que el clima difícil en el que estamos tal vez nos ayude a tomar estas decisiones. Ministro, usted dijo en su momento que está asegurado los fondos de la caja de jubilaciones. ¿Qué pasa si se demoran? Bueno, no es una novedad. Sí, eso, lo que está pasando este año ya estamos demorados. ¿Cuánto le está debiendo? Y mirá, nos están mandando 20, 30% el déficit, así que tenemos una deuda ya importante. 3.000 y pico de millones. Fácil, sí. Fácil. Sí, 3.000 millones. ¿Y en materia de obra pública lo que le están debiendo? ¿Otros 3.000 y pico? O más, sí, tal vez un poquito más, sí. Pero bueno, era un poco, ya estamos curados de espanto, ¿no? Ya las cosas lo sabemos que con el gobierno nacional las cosas se atrasan, por eso, bueno, hemos redoblado el esfuerzo en la austeridad, bueno, en tener un ahorro grande que nos permite ir supliendo esta demora del gobierno nacional, que la entendemos como una demora, no como que no se va a reconocer. De hecho, en ninguna reunión se puso en duda de que esta responsabilidad de cubrir el déficit que tendría la nación si la caja se hubiese transferido no se va a suspender. Eso no fue ni planteado ni como una hipótesis. De manera que, bueno, es un tema más financiero, obviamente que complicado, porque sabemos lo difícil que es la situación, pero estaba más o menos dentro de lo previsto. ¿Cómo encaja, digamos, esta deuda en el marco de las finanzas provinciales, esta deuda de la nación en las finanzas provinciales? ¿Cómo lo soportan? Y básicamente con ahorro, profundizando el ahorro. Córdoba tiene un ahorro, es decir, uno compara los ingresos con los gastos operativos, un ahorro importante.
Y bueno, afortunadamente antes de la crisis habíamos conseguido algunos financiamientos. Hay otros financiamientos más institucionales, como por ejemplo el que estuvo el gobernador ahora en Francia. Que ayudan también. Y con eso, bueno, vamos enfrentando la situación. No es la ideal, obviamente sería mejor tener un acceso más fluido a los mercados financieros, pero aún así en la dificultad, cualquier cordobés lo puede ver, el plan de obra se mantiene, obviamente el funcionamiento del Estado se mantiene, de manera que en eso podemos estar tranquilos. Digo, tampoco es subestimar la crisis, tampoco es creerse que Córdoba es una isla, la situación es difícil y ojalá el gobierno nacional rápido la corrija, porque naturalmente una situación como esta, con estas tasas de interés, con esta incertidumbre... Es posible que la producción no avance. Claro, y ahí sí se nos va a afectar la recaudación y ahí es muy difícil tener este ahorro. Digamos, este esquema, esta deuda, que naturalmente usted dice afecta a los fondos propios de la provincia, porque los tiene que disponer la provincia, concretamente. Digamos, es parte también, esta deuda que se va tomando, ¿se utiliza para eso? Obviamente, claro. Es decir, sí, seguramente estos recursos que ha tomado el gobierno en Francia pueden ser utilizados para eso, para tratar de alguna manera de tapar el hueco. Por supuesto, es decir, nosotros, varias de las obras, teníamos convenio con la Nación de cofinanciamiento que en la práctica no se han desembolsado, y eso lo hemos tenido que sustituir con otros recursos. Mucho de eso es crédito que ha tomado la provincia, pero entendemos que es mejor eso, es mejor hacer la obra, aún asumiendo el costo financiero que eso significa, a demorar la obra. ¿Hay mucho atraso con el pago de proveedores de obra pública? No. Porque hubo una queja de Odebrecht que no pagaba a los proveedores. No, digamos, el gobierno dijo, yo no puedo opinar de por qué se puede algún proveedor decir me deben, pero no es por un tema financiero. Generalmente uno empieza a investigar y bueno, es un tema de que en alguna repartición, no siempre culpa el proveedor, puede ser también culpa de alguna repartición, pero lo que sí puedo asegurar es que no es un tema de que no haya plata. Plata hay. Puede haber un tema administrativo, culpa del proveedor o culpa del Estado, cada caso habrá que verlo, pero no un problema financiero. Ministro, ¿cuánto cree que le va a tocar a la provincia en materia de ajuste el recorte de gastos? Yo aspiro a que si lo encaramos... ¿Tiene una idea? Sí. Usted no es un improvisado, tipo que prevé los acontecimientos antes de que sucedan, o sea que me imagino que tiene ya una idea concreta planificada de lo que puede por eso te digo, yo tengo la esperanza de que si la estrategia va por el lado de si vamos a tocar algunos gastos que hoy hace la Nación, que los administra muy mal y se los va a pasar a la provincia, donde tenemos una oportunidad de administrarlo mejor y por lo tanto se puede ahorrar. Por ejemplo, deme algún dato. Por ejemplo, en salud, en educación, hay compras centralizadas de medicamentos, de equipamiento, de obras, de libros, de material didáctico, mucha burocracia asociada a eso, en el cual con una mejor programas sociales que están superpuestos, que con una mejor gestión uno puede ahorrar sin afectar la calidad del servicio. Si manteniendo la misma calidad de la educación, de la salud, los programas sociales, va a gastar menos la Nación porque se va a poder administrar mejor. Yo creo que por ahí hay una beta, no me atrevería a decir de cuánta plata el ahorro, pero es algo que más yo se lo he planteado a los gobiernos nacionales como una beta muy necesaria porque más allá, insisto, del momento puntual hoy, que básicamente lo que se necesita es ahorrar, además va a contribuir a una mayor eficiencia. Y luego habrá que ver, yo creo que hay que ver otros rubros, por ejemplo, subsidio al transporte, también yo creo que hay mucho desperdicio de recursos porque están mal administrados. Yo tengo la expectativa de que por allí buena parte del ahorro es ese. Y la otra, bueno, puede ser el tema de obra pública, que bueno, es el otro riesgo. Tal vez podamos sustituirlo con la Nación tiene muy poco margen de endeudamiento, pero las provincias en general sí tienen margen y hay, digamos, la alternativa de que el BID, Banco Mundial, la CAF aporten financiamiento y por allí deja la Nación de hacer esos gastos de capital y las provincias lo pueden seguir haciendo con deuda y podemos salir de esta situación sin afectar la obra pública. ¿Qué destino le dieron, por ejemplo, a los intereses que digamos, han cobrado de las LEVAC? ¿En el caso de la provincia? No, bueno, eso se reinvierte y forma parte, digamos, de los ingresos de la provincia.
pero ¿van concretamente a rentas generales o están destinados particularmente a obra pública o a algún otro En general sector? es obra pública, porque hay parte de esos recursos que es ahorro de la propia provincia, que bueno, para no tenerlos ociosos generan ingresos de la provincia, pero hay otros que son créditos que hemos tomado y que transitoriamente los hemos colocado en inversiones, y obviamente eso engrosa el crédito inicial más los intereses para la obra pública. Usted tocó un tema recién con respecto al tema social. Usted sabe que ajuste significa siempre precarización. Es decir, ya se ha hablado, inclusive la oposición ha hablado de los recortes con respecto al PAICOR. Digamos, el ajuste implica, digamos, la reasignación presupuestaria en materia de gasto social o de apoyo social, de subsidios sociales. No, como te digo, yo creo que es un desafío administrar mejor. Yo creo que con estos programas administrados de Buenos Aires de manera tan centralizada, con mucha discrecionalidad, administrados de manera más descentralizada, pueden permitir mantener o incluso mejorar los servicios con menos recursos. Yo creo que esa es la gran apuesta y el gran desafío, que ojalá lo podamos estar a la altura de las circunstancias. Pero naturalmente lo último que yo haría en una circunstancia como esta, que ya de por sí es difícil, porque bueno, sabemos todos que está cayendo la actividad económica, el empleo y demás, a eso agregarle, digamos, que el Estado se retire como factor de contención. Todo lo contrario, creo que hay que potenciarlo, pero no perdamos de vista de que hay posibilidades de que administrando mejor podamos dar mejores servicios con menos recursos. Ministro, le propongo un corte y seguimos conversando. Con todo gusto. Ya volvemos. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Don Jerónimo Luis de Cabrera fue un adelantado, porque hace 445 años le clavó el visto y le puso el primer like a Córdoba. Y sin saberlo, le estaba poniendo un corazón a una ciudad que cada día late con más fuerza. La ciudad con la gente y la tonada más linda. La de los 500 barrios, la de los estudiantes, la de los parques educativos, las iglesias y clínica, la Cañada. Me gusta, me encanta. La capital mundial del chori, del cuarteto, del fernet y del humor cordobés. En definitiva, la capital social de todos los cordobeses. Dicen que don Jerónimo se enamoró a primera vista. ¿Y cómo no enamorarse y ponerle like, perdón? Me gusta a la más linda. Felices 445 años, Córdoba querida. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos.
Sumate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Bien, estamos con el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, el licenciado Osvaldo Giordano. Licenciado, a ver, prácticamente el recorte que se le va a hacer a la provincia de Buenos Aires es casi 60.000 millones de pesos, que es lo que logró en el consenso fiscal. Hay una puja electoral 2019. No se le puede restar esos recursos a una provincia que evidentemente el gobierno necesita ganar. ¿No cree usted que el dinero va a aparecer por otra vía? ¿Van a acordar con las provincias y después el dinero va por otra vía antinatural, digamos, o sobrenatural? El riesgo ¿No tienen existe? miedo ustedes de que ustedes sí. hagan el esfuerzo y que después por otra vía vaya el dinero? El riesgo existe y el temor existe. De hecho, lo he hablado con algunos colegas de que, bueno, nosotros con mucha transparencia y preocupación le hemos planteado la gobernabilidad al gobierno y que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo compartido y existe ese riesgo. Obviamente lo vamos a mirar con todos los ojos que tengamos y creo que sería un grave error por parte del gobierno porque sería nuevamente defraudar. Yo creo que ellos tienen ese gran desafío y bueno, lo que tienen que hacer, digamos, a nivel de provincia de Buenos Aires, sobre todo Ciudad de Buenos Aires, bueno, es doblegar el esfuerzo de gestión. Es decir, entender, digamos, de que no es lógico de que los servicios allá cuesten la mitad o un tercio de lo que cuesta en el interior. Obviamente que sea antipático políticamente, poco atractivo políticamente, pero bueno, en algún momento hay que hacerlo y la situación de crisis lo amerita, porque bueno, sería peor aún el que bueno, entremos en una crisis ya más profunda de la que hoy tenemos. Hoy hubo una advertencia de Iguacel con respecto a EPEC y Córdoba para que ajuste la tasa única, ajuste, digamos, la electricidad al nivel de inflación. Sí, no tengo muy claro bueno, cuál fue el planteo, pero bueno, todo el mundo sabe, estamos en un proceso muy profundo de reestructuración de EPEC, que es un problema serio para la finanza. Diría que hoy se ha convertido lo que era la caja hace algunos años. Así es. Por los órdenes de magnitud, ¿no? del desfasaje, y naturalmente que no es lógico que el presupuesto provincial se haga cargo de... Por lo que entiendo y usted dice, no hay vuelta atrás con EPEC. No, por supuesto que no. Yo creo que sería un gran retroceso para la provincia pensar de que ahora que tenemos ordenada, digamos, la caja, nos hagamos cargo de otra caja, digamos, entre comillas. Claro. De manera que no, de que está la decisión de encauzar la situación y de que rápidamente se normalice la empresa. Bueno, justamente hemos estado trabajando con funcionarios nacionales porque EPEC había nuevamente acumulado deuda con Camesa, estamos buscando una forma de refinanciarla, pero tiene que ser sustentable la empresa y autosuficiente. No es lógico que todos los cordobeses tengan que hacer un esfuerzo para sostenerla. Ministro, se ha tomado deuda en dólares que estaba en 20 pesos, 18, 19, hoy está en 28, 29, y hay, digamos, desde la oposición, digamos, análisis que hablan concretamente de una actualización de la deuda de la provincia en 100.000 millones de pesos, como ha dicho el legislador Javier Besellares. ¿Es así? ¿Está en ese Puede haber, pongo haciendo los números que quieran. Yo digo, es una deuda en promedio más de 6 años, 7 años. Es decir, si Besellares me puede decir cuánto va a estar el dólar dentro de 7 años, lo voy a admirar, digamos.
no tiene sustento económico, porque el tema es, con esa deuda se hizo esta obra, si usted considera que esta obra no era necesaria y por lo tanto no valía la pena contraer la deuda, ok, dígame qué obra no hay que hacer. Ahora, si la decisión es, bueno, esta obra es necesaria, es importante para la producción, para la calidad de vida de los cordobeses, no se puede hacer toda esta obra solo con ahorros, sería un esfuerzo muy grande, con lo cual hay un complemento de deuda y el único fuente de financiamiento de deuda a largo plazo y a una tasa razonable era en dólares. Hacer análisis de corto plazo, es decir, bueno, el mes que viene, cuando la deuda va a vencer dentro de 7 años, no tiene lógica. Yo sí estoy preocupado realmente por algo que sí vence todos los meses, por ejemplo, la cláusula gatilla de los sueldos, porque eso, la inflación se escapa y al mes siguiente hay que poner una gran cantidad de plata porque, bueno, el grueso del componente del gasto provincial está atado, ya sea porque salario, jubilación, atado a lo que sea la cláusula gatillo de los sueldos. De manera que el análisis me parece incorrecto y en el sentido de la deuda a mí no me parece un nivel preocupante y es algo que por el perfil de vencimiento que tiene no está, digamos, influenciada por las vaivenes del dólar de un mes para otro. El gobierno ha dicho que va a arreglar con cada provincia en forma, digamos, individual. ¿Qué le queda por hablar con Duhovne a usted? No, a ver, ellos han planteado un arreglo conjunto, yo diría por rubro de gasto. Por ejemplo, si vamos a subsidio del transporte, bueno, vamos a revisar el subsidio del transporte y que va a ser de aplicación general para toda la provincia. Por eso, lo único que han hecho, que me parece un tema práctico lógico, es decir, que es muy difícil hablar en una mesa 20 y pico de personas y convocan a todas las provincias, las han agrupado. Pero yo entiendo que no va a ser un arreglo individual, sino un arreglo global. ¿Cómo cree que va a impactar la inflación, el ajuste, todo en el presupuesto 2019? Es un gran desafío. Es muy difícil hablar ahora del presupuesto 2019. Es casi, sí. Por ahí, bueno, la realidad nos hace difícil cumplir con los cronogramas, ¿no? La verdad, en un país normal ya deberíamos estar trabajando en eso. En las actuales condiciones es muy difícil. En el caso de Córdoba, bueno, tenemos la ventaja de que tenemos, digamos, un pasado, digamos, de cierto orden con el cual nos facilita un poco el ordenamiento, pero yo diría que va a ser más cerca de fin de año, lamentablemente, porque sería bueno un debate más amplio, un estudio más profundo, un análisis más profundo, pero con la situación actual, con la incertidumbre que genera el contexto, más las políticas nacionales, yo diría que es casi perder el tiempo pensar hoy en el presupuesto de Córdoba. Por último, ¿cómo va a encarar su carrera política? ¿Está definida? No. ¿Por qué? Algún rumor ha habido y alguna expresión en las redes sociales también se han manifestado, ¿no? Mirá, yo creo que buena parte del problema que tenemos hoy es fruto de gente que se adelantó y empezó a pensar en el año que viene y no en el año que transcurre y los desafíos que tenemos hoy. Y bueno, esa distracción creo que estamos pagando las consecuencias en esta crisis. Yo creo que sobre todo el gobierno nacional ganó las elecciones y pensó que el salto siguiente era el 2019 y no se dio cuenta que teníamos un problema serio este año. Yo creo, no quiero repetir ese error, me parece que hoy tenemos que tener toda nuestra energía centrada en el hoy, en la actual situación, en resolver los problemas y dejar para el año que viene los desafíos del año que viene. Ministro, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre un gusto. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.
Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Bien, a ver, hablamos con Blanco al comienzo del programa y decíamos también fuera del programa, que Marcos Peña, que es decir Mauricio Macri concretamente, hablemos claro, demoró 2 años y medio para certificar que la situación del país es complicada. Mire, es tan dudosa la seriedad del jefe del gabinete que reflota la fábula del pastorcito, porque, a ver, seamos realistas. La política y la economía de Cambiemos camina por la cornisa desde que el ampuloso anuncio de la triple reelección, que aquí se comentó hace pocos minutos nada más, se llevó puesta a la crisis cambiaria, a menos que pongan los pies sobre la tierra y salten al terreno firme. Eso finalmente me da la impresión de que deberían haber hecho o hacer. La presencia y el respaldo del Fondo Monetario Internacional, como hablábamos también con Blanco, es simbólico. Y nos preguntábamos, casi con ironía, qué otra cosa podía hacer Christine Lagarde, luego de haber sacado 15.000 millones de dólares del bolsillo y ver que cualquier viento lo volatiliza. Entonces, la realidad me parece que muestra otra cara. La versión distante, lejana, de la amplitud de criterios desplegados a favor de las medidas adoptadas. Intentan que la tranquilidad se transmita, pero no logran dar con los instrumentos adecuados, al menos por el momento, ¿no? Al menos por el momento. Y esto es porque ha habido marchas y contramarchas, errores provocados, otros inducidos, de los que decía Blanco al comienzo del programa, no garantizan ni dan seguridad ni a los mercados y menos a los inversores y menos aún a la sociedad. Una sociedad que contempla azorada cómo la confianza que le entregó a Macri hoy se está transformando en frustración, y esto es producto de las encuestas. Usted lo ve desde las encuestas. La devaluación del dólar, el estrépito en el salario, la escalada de precios, la inflación incontrolable por ahora, tasas confiscatorias de las que hablaba el ministro de Finanzas de la provincia para la producción que derivan en recesión, caída de la producción industrial, desempleo y pobreza que aumenta. Pero lo más duro en este trámite de la pobreza, por ejemplo, se manifiesta en la historia pasada que creíamos absolutamente olvidada. Es decir, el pobre escarba en las migajas de los que todavía comen. Yo creo que Macri es consciente de esto, aunque también debiéramos utilizar el interrogante para saber si es consciente de esto. Viene en caída, lo decíamos, las encuestas, en lo dicho y en el criterio de ética que impuso como plataforma. Es decir, esto también le pega. El financiamiento de la campaña política lo metió en el mismo barro que él criticaba, a él y a María Eugenia Vidal. O sea, la explicación de la gobernadora no puede decir que ignoraba el destino de los fondos o echar la culpa a la contadora, porque me parece que es un argumento superficial, absolutamente superficial. Entonces son lo mismo, no hay nada diferente. El cambio de Cambiemos erró, por lo menos hasta ahora, la ruta. El ajuste que se preanuncia va a tener consecuencias graves, lo dijo el ministro. Hay que empezar a decirlo con todas las letras. Para ello se necesita, como también dijo Giordano, el acuerdo político con los gobernadores. Esto es absolutamente determinante. Pero solo la comprensión y la seriedad de ese acuerdo, de lo que hagan gobernadores y gobierno,
y de que todo puede saltar por los aires si se violan las normas del acuerdo, puede acercar racionalidad e indulgencia precisamente a esa convocatoria. La sociedad hoy impetra de soluciones rápidas. Hay sectores sumergidos que difícilmente soporten esperanzas que se van demorando cada vez más. No hay tiempo. Salarios apagados, caen las variables económicas, tarifas que castigan, gran parte de la sociedad vive mal, muy mal. Y si la solución es como en estas horas se ha realizado, se ha convocado o ha convocado el presidente, es buscar reformas o reformar las Fuerzas Armadas, también se equivoca. ¿Y sabe por qué? Porque el conflicto social real o provocado, la inseguridad sin control, esconde siempre, absolutamente siempre, la trampa de la represión. Me parece que Mauricio Macri vive el temor del fracaso, que comenzó, a mi juicio, el día que recibió un país sin explicar el estado en que estaba. El país que maneja por estas horas exige de ideas y planes que no aplasten a la sociedad como hormigas. Mahatma Gandhi decía que es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios. Mauricio Macri debiera recordar a Gandhi. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y Al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar.